Se desarrolla el 7º Congreso de Educación Católica. Han llegado disertantes de diferentes lugares de la Argentina para debatir la educación, su contexto institucional, los flagelos, las preocupaciones. Esto que usted se pregunta seguramente en su casa, que tiene que ver con la realidad de las aulas y que vamos a intentar analizar junto al licenciado Gustavo Magdalena, quien es director ejecutivo del Instituto Cultural Marianista de la Argentina, y junto a María Marta Vida, que es capacitadora sobre integración de alumnos con necesidades educativas especiales. A ambos, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido una jornada, me imagino, de intenso trabajo, de escuchar mucho, de analizar, de reflexionar. Sí, la verdad que estamos gratamente sorprendidos por el entusiasmo, ¿no es cierto?, de los organizadores y de los participantes. El día fue complicado a nivel climático, hacía mucho frío. País, mucho frío, nevadas, tremendo. Y bueno, el calor del auditorio hizo que la verdad fuera una fiesta. Para nosotros, por lo menos, fue muy gratificante. Licenciado, ¿qué radiografía o qué diagnóstico se puede realizar hoy de la Argentina en materia educativa? Se discute mucho lo salarial, lo docente, lo vinculado con la educación pública, puesta en confrontación con la educación privada. ¿Cuál es la realidad institucional que tiene la educación? Cuando pensamos en la educación a futuro, ¿sobre qué base la estamos haciendo? Bueno, a veces hay que separar un poquito paja de trigo o tratar de no quedarnos en las cuestiones de la superficie, un poco más profundo, me parece, ¿no es cierto? Para que este país crezca y para que sus ciudadanos sean personas que tengan un proyecto de vida que los satisfaga y a su vez construyamos una sociedad más justa, más integrada, más democrática, tenemos que hacer un esfuerzo educativo muy grande a nivel sociedad. Es decir, hay que poner a la educación en la agenda de prioridades, pero no es la agenda de prioridades de los docentes o de los gobiernos solamente, sino de la sociedad. Es decir, un día sin clase nos tiene que doler. Un docente mal pago nos tiene que doler. Una escuela que tiene problemas de infraestructura nos tiene que doler, nos tiene que indignar. No puede pasar como un dato más. No puede quedar como parte del paisaje. Y eso va a implicar un compromiso ciudadano muy fuerte, ¿no es cierto? Y por supuesto un compromiso de los gobiernos para ser muy responsables y muy cuidadosos, especialmente con los sectores más vulnerables, que tienen que tener la mejor educación posible. Porque no hay posibilidad de romper el círculo de la pobreza si no hay educación de calidad para ellos. Sin embargo, la educación implica la planificación, el pensar a largo plazo, el entender que no son procesos coyunturales, y a veces terminamos resolviendo por lo que nos pasa a diario, ¿no? Claro. Y se termina utilizando, porque en muchos casos se ha planteado, incluso lo han planteado docentes, a las escuelas como espacio de reclusión, ya sea por problemáticas sociales, porque tenemos mucho trabajo y necesitamos al nene en la escuela, y después medimos las consecuencias de lo que está sucediendo en materia educativa, ¿no? Claro, por eso yo digo, ponerla en primer lugar significa la escuela no es guardería, la escuela no es un repositorio, la escuela no es algo que me ayuda o me resuelve un problema de tiempo. La escuela es el espacio donde lo más preciado que tenemos, que son nuestros niños y adolescentes, lo más preciado, tiene la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de socializarse. Por lo tanto, lo que sucede ahí me tiene que importar y mucho. Me tiene que importar que el docente sea reconocido, sea respetado, sea valorado, que lo que haga yo lo valore como ciudadano. Yo siempre recuerdo que el general Belgrano, ¿se acuerdan que recibió un premio por ganar unas batallas y dijo, vamos a hacer 4 escuelas? Pero él, además de dar la plata, dictó el reglamento de la escuela. Y en uno de los artículos decía, el maestro tiene que ser colocado en las fiestas del país como padre de la patria. Un maestro es un padre de la patria, o una madre de la patria. También el general Belgrano decía, cada 3 años hay que evaluarlo. 1813.
Son cuestiones de sentido común. Pero cuando se agrede a un docente, por ejemplo, tenemos que indignarnos todos. Es un ataque a la Argentina. Pegarle a un maestro, insultar a un maestro, es pegarnos a nosotros mismos. ¿Hay una devaluación de la figura del docente? Sí, pero eso a nivel, yo diría del mundo occidental. Hay un psicoanalista italiano que dice, hoy es increíble la soledad del profesor. Vemos que en las escuelas, sobre todo en las escuelas periféricas, muchos docentes terminan ejerciendo funciones que exceden lo estrictamente escolar y avanzan sobre cuestiones sociales, cuestiones de trabajo infantil, abuso sexual, incluso dando contenciones. Vemos que algunos docentes también se encuentran desbordados en su labor. ¿Ustedes qué observan en ese sentido? A ver, me parece muy bien que avancen en esos sectores, en esos temas, porque uno no es enseñante, es educador. Entonces hay que ir a la urgencia y a la necesidad más profunda del niño o del adolescente. Eso desde ya. Después vendrá la matemática, junto vendrá la matemática, pero hay que afrontar el dolor y la necesidad de la persona que tenemos enfrente. Ahora, el licenciado Marta Maffei nos decía, cuando la entrevistábamos, que esto también está ligado con la calidad educativa. Claro. Cuando el maestro se tenía que hacer cargo de 32 historias individuales tan complejas, desde el chico que llegó al aula sin haber comido lo necesario, el que sufre violencia en el hogar, el que tiene un hogar fragmentado, a lo mejor no está el papá o no está la mamá, el maestro se hace cargo de todo, es muy difícil además exigirle la calidad educativa. Claro, pero además, a ver, la escuela no es no tiene la varita mágica. A ver, es decir, no va a resolver los problemas de alimentación, no va a resolver los problemas de vínculos familiares, ni mucho menos, pero los va a atender, los tiene que atender. Es como que usted llega a un hospital y le diga, no te puedo atender porque, no sé, me falta gasa. Aunque no tenga gasa, voy a tratar de atenderte lo mejor posible. Ahora vamos a la responsabilidad de los gobernantes para brindar el marco institucional que corresponde. Ahora, hablar de calidad educativa implica un esfuerzo, repito, un esfuerzo social muy grande y una responsabilidad muy grande con el manejo de fondos. En Argentina se invierte mucho en educación para su Producto Bruto Interno. Hay que ver cómo se utiliza. ¿Dónde van esos fondos? Y no pensando en que haya robo. No, que simplemente se administre mal. Por ahí no lo estamos enfocando bien. Marta, en ese contexto la educación especial ha asumido un rol preponderante, porque antes se lo veía como una cuestión paralela, que iba a la par de lo que era la educación tradicional. Y ahora vemos afortunadamente que los chicos con capacidades especiales, síndrome de Down y demás, están dentro de las escuelas tradicionales, que incluso el Estado promueve que eso ocurra, las familias quieren que ellos formen parte de esa integración. ¿Es factible que esto se logre o es una presión más para el docente? Las dos cosas. Las dos cosas. Es una presión más para el docente cuando no está acompañado por equipos interdisciplinarios que ayuden a entender la problemática y sea un abordaje complejo y completo. Y por otro lado es un logro muy importante, es un avance, es un reconocimiento en las necesidades de estos chicos a tener un lugar que les corresponde, acompañado con todos los docentes y las personas necesarias para que puedan ser atendidos. Hace poco estuve leyendo, digo, bueno, ahora voy a empezar una campaña a bregar por una terminología que me encantó, que es no a la integración, sí a la convivencia. Es decir, cambia la mirada. Esta cuestión de hay que integrar, ¿no? Como si nosotros tenemos el lugar de poder, los normales, los que tenemos todas las capacidades intactas de ver hoy, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo para que este chico venga hacia nosotros, integrarnos. Cuando en realidad, si la idea es convivir, no hace falta integrar, porque yo aprendo a vivir con las diferencias
y aprendo a ser respetuoso de ellas y, en el caso de educación, a cubrir las necesidades que tienen, ¿no? Y le da valor al ser distinto. El título de su disertación, si no mal me equivoco, es La alegría de ser distinto. A mí me pareció fantástico, es verlo desde una faceta positiva, no desde la carga negativa, de la mirada de las dificultades que se pueden promover, ¿no? Eso exactamente es lo que promuevo, es cambiar la mirada. Yo amo educación especial, toda mi vida trabajé, me jubilé como inspectora de educación especial y siempre rescato, yo cuando venía una madre y me decía, no, porque a mi hijo lo discriminan, y yo digo, qué bueno. Entonces, claro, la madre se quedaba mirando, cambio el concepto, y yo digo, discriminar está bien, porque nosotros cuando pensamos discriminamos, porque no podemos desde la vista, no puedo ver todo lo que... Entonces discrimino para analizar, para intervenir, ¿no? Desde el pensamiento. Bueno, de eso se trata. Entonces, cuando yo digo está bien discriminar, digo desde una mirada positiva, ver la particularidad para analizarla y por supuesto, para abordarla desde la forma más compleja y más simple, para que esa problemática transite, en el caso de la educación, lo más normal posible. María Marta, esta posibilidad de que los chicos con capacidades diferentes puedan asistir a escuelas corrientes es una conquista relativamente nueva. Sin embargo, pese a que mucho se está hablando para dar a conocer y concientizar sobre esta posibilidad, lo que se observa, por lo menos en nuestra ciudad, es que la mayoría de los chicos están en escuelas especiales. ¿Por qué no? ¿Por qué no se da? Bueno, tiene que ver también con lo que decía Gustavo con respecto a las políticas de acompañamiento. O sea, yo vengo de la provincia de Buenos Aires, donde hay una fuerte impronta de lo que es integración en las escuelas, ¿no? Pero bueno, también es una realidad que poner a un alumno, y yo, disculpen, pero voy a reivindicar el término de discapacidad. No es una mala palabra, la discapacidad, porque de pronto saltamos a decir discapacidad a alumnos con capacidades diferentes. No, eso está bueno, pero no está mal hablar de discapacidad, porque es una realidad, ¿no? Aparte, el término no está bueno o mal, sino desde la actitud. Bueno, y también es una realidad que hay grados con 30 chicos, un primer grado, por ejemplo, y de pronto atender a un chico con discapacidad, con 30 alumnos, con la atención que requiere un docente solo, es muy difícil. Y a veces hay escuelas donde no hay equipos. En Buenos Aires hay equipos técnicos donde está asistente social, asistente educacional o psicopedagoga, que acompañan, aparte de la escuela especial, que también tiene que estar presente acompañando ese tránsito, ¿no? Sí, tampoco uno debe imaginar de que se lo puede dejar solo, aún con las exigencias que te voy a explicar, porque después está el rol de la mamá que tiene que lograr que la obra social le sume la docente integradora, tiene que convencer a la directora del colegio, a veces el colegio se niega, tiene que ir a la justicia, y eso es un desgaste que expone al chico, que lo expone ante los compañeros, es tremendo, ¿no? Es muy doloroso escuchar a los padres con tanta angustia llorando, porque es un peregrinar de escuela en escuela. A veces la obra social no acompaña, así que es muy difícil. Y como yo también siempre digo en los congresos que tengo oportunidad, y a todos, cuando se enojan los docentes, ¿no? Porque la mamá no lo llevó a la fonoaudióloga, y digo, hay que estar en el hospital a las 6 de la mañana esperando un turno, que cuando nos toca a los 20 días el profesional no fue. O sea, yo desde la obra social voy a un pediatra, pero cuando no tengo obra social y encima tengo un hijo discapacitado, es doble el esfuerzo. Y otra realidad es que todos podemos de un día para otro tener una discapacidad. O sea, cuando yo hablo de este alumno, ¿no?, sordo, Down, y el problema que tal, yo siempre digo, capaz mañana a mí me toca un nieto Down, capaz mañana a mí me toca un accidente y termino así. Entonces, esto de hablar y enojarnos para el afuera, también hay que ponerse en la situación que todos podemos estar propensos, y después quiero ver si uno dice lo mismo.
Gustavo, María Marta, muchísimas gracias. Yo sé que es un tema que podemos Gracias, extendernos ampliamente. Yo quiero agradecerles que nos ayuden a pensar, a reflexionar sobre estos temas, que es fantástico tener estas oportunidades. Seguramente las vamos a poder ampliar. Les agradezco muchísimo. No, gracias a por el ustedes. espacio. Gracias por Muchas venir. gracias.